Que tenim per aquí el millor públic d'Aragón, que ha venit con nosaltres. Y que siga el aplauso para recibir a Andrés Llena, que está aquí también. ¡Hola! ¡José, tío! ¿Qué te han gritado? ¿Qué te han gritado? ¿Qué ha dicho? Mentira será. Guapo, han dicho. Pues eso. No pasa res. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues mira, bien, Jorge, estic. Tinc bones notícies per tu avui, por fin. Bueno, ya era hora. Sí. ¿Qué pasa? M'acerco un moment, t'ho conto tot. ¿Cómo te agradan los aplausos? Venga, Sí, va, ya otro ves. aplauso para Andrés Llena. Bien tenente aquí, va. ¿Qué piensas, Te tío? digo peal de coses. ¿Qué pasa? Pues mira, Jorge, tú y yo, fuera del programa, som amics. Sí. Bien, a pesar de todo. I jo te veig últimament que vas apurat. Una miqueta apurado, sí. Tu que estàs bé? Yo estoy bien. Vale. Bueno, la cosa es que, para ajudar-te una miqueta, perquè sé que vas a tope, que no dan más de ti, jo t'he volgut fer un parell de favors. Estos dies t'he volgut Vale. ajudar una miqueta. Vale. Llavors, l'altre dia te vaig agafar les claus de casa, vaig fer una còpia Ah, i vaig anar a casa teua l'altre dia va, i te vaig regalar les piantes. Això per empezar. ¿qué piantas? Unes, que tenies per allí, a un armari. Sí, no. Jo, Andrés, tío. Ja. Te vaig anar a fer la compra també, te vaig apinar la nevera, ara la tens tota plena, Gracias. i te vaig fer el dinar, el sopar, per un parell de dies. Ara tens lentejes a rebotir. O sea, tens lo congelado pie de lentejes. Pie. O sea, sí que es verdad que te tinc que comentar una mica. Igual tens que canviar el potet del salero i de l'azucarero. Igual los tens que canviar perquè Claro. se confundixen. O sea, buenas, las lentejas han salido buenas. Tenen un toc especial Vale, sí. bastant... Made in Tamarit. Sí, bastant divertit. Gracias, tío. T'he banyat el gat. ¿A qué gato? T'he adoptat un gat, és veritat. Vale. Se diu Cochito. Ah, para despistar. Sí, Vale. sí. I també m'he llegit tots los llibres que tenies pendents de llegir, me'ls Vale. he acabat. Després te resumisco... O sea, després te conto com acabava la biografia de Belén Esteban. Al final Andreita se minxa el pollo, eh? Ah, sí? Sí. Vale. Sí. També t'he ajudat en les redes socials, que sé que vas a tope, sé que no te... ¿Qué has feito? El otro día me notificó un montón de cosas. Com a sé que ja no fas el noticiario matinal aragonès, No, ya no. jo t'he volgut ajudar perquè sé que és una senya d'identitat molt gorda. Així que ne vam gravar uno. Agua Bellelo. ¿Qué dices? Buen día, Aragón. Comienza el noticiario de hoy. Todo está bien. Y... ¡Hala! A escampar la boira, que vaya bueno. Un aplauso, de verdad. Te ha quedado guapo, ¿eh? Hombre, va quedar guapíssim. quedat guapo. També vaig estar mirant per casa i vaig veure que tenies un pujal de multes. Te les he gestionat totes. Ah, las del patín. Sí. T'he gestionat les multes. ¿Habéis? Oye, Per si a alguno le falte la manivela, pero ya te la dono después. instrucciones de uso. No mete la corbata. Sí. Bueno. Está bien, ¿vale? També me van... Quan vaig anar allí, no sé què, a mirar lo de les multes, me van dir que vaig veure que te faltava poc per renovar perquè te tingués que renovar el DNI, t'he anat a Ah, para eso me renovar... vas a furtar la carretera. Sí, t'he anat a renovar el DNI, Oye, la Pues tarjeta es verdad. sanitaria europea, más se sabe, ¿verdad? y te he afiliat a los masones, a la Gran Logia Española, ¿vale? Toma, això per tu. Això per tu. No. Broma. Bueno, tu veràs, això com a pagar el prèmium del DNI, o sigui, en això pots anar a tot arreu. Hòstia, També gràcies, Andrés. vaig de anar a verdad, no sé què correus. faria sin- Vaig anar a correus perquè hi havia un paquet allí, ja que tenia el teu DNI, doncs vaig dir, bueno, pues ho faig tot. I vaig agafar Tenies un paquet allí, jo crec que el termo aquell que te... que Ha vas llegado el demanar. termo, ¿verdad? Sí, no sé si un termo o una el cachofa para la ducha, però... Sí, un termo. Tu ja fes el que vulguis en això. I... Claro, a l'última festa del teu cumpleaños nos ho vam passar molt bé. Andrés, basta ya. Claro, ell no se n'acorda perquè no va estar, però els demés us ho van passar de puta mare. Però, claro, no, volem que vingues com a no sabem com estaràs l'any que ve, el que sí que volem és que te ho passes bé a la teva festa de cumpleaños. Exacto. Llavors, anem a fer-li la festa que se mereix a Jorge Puello, a ti, al programa. Així que, por favor... Ué! Ué! Ué!
bueno, sí, van contratar a un Spiderman. Estoy flipando. ¿Quién es este tío? Van a contratar a Spiderman, pero en los presupuestos del programa van a tener que contratar a uno que se parece. Vaya culito que me gasta Spiderman, ¿eh? Así que, nada, pues feliz cumpleaños, Jorge. Búfales peletes. Sí. ¡Ese tío! ¡Hostia, qué barbaridad! Y ya está. Y ya ho tens tot fet. Això m'ho emporto. Ostras, un aplauso para Andrés Llena, por favor. Gracias, tío. Pero sí. Yo de verdad, Andrés, que no entiendo lo que fas con tu vida, tío. Me dice, que no lo entres haces. al camerino, no entres al camerino. Un Spiderman con una careta de cocho. Perfecto. Vam contratar uno que se pareixia. A Spiderman, Claro. pero con careta. Bueno, de verdad, gracias, Andrés. Nada, majo. Però, bueno, per seguir, per lo que has veniu, per lo que m'has vellet, segurament, no pel meu cumpleaños, sinó perquè hoy tenim, Andrés, a dos tòtems, a dos pilars del deporte aragonès, a dos persones que no només han triomfat... És que jo ara ja no sé seguir, és que ara jo ja estic aquí, que han triomfat a nivell estatal i a nivell internacional. Les millors per esta pachangueta que tenim aquí, per un 3x3. Así que un fuerte aplauso para Elena Oma y Vega Jimeno. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Sentados. ¿Qué pasa? Sí, sí. Espectacular. Muy cómodo el sofá. Sí, ¿no? Te caes un poco en talibán, Sorprendentemente pero bueno. cómodo. ¿Queréis tarta? No. Vale. Lleva cera por encima bastante. Sí que lleva un poco de cera, sí. No sé. Bueno, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo va la liga? Mejor imposible ahora mismo. Vamos primera, así que mejor imposible. No saben lo que pasará cuando se retransmita. Gracias, pero de momento... gracias. Bueno, ¿y cómo es un día a día en esto? Porque hoy a veces están muy apuradas. Hoy ya para venir aquí, ya costa, tal, o sea, primer nivel y primeras del primer nivel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elena? Pues muy bien, aunque mi día a día en particular es comer, entrenar, dormir, comer, entrenar, dormir. Un un bebé de los poco. grandes que entrenan, básicamente. Así que un poco eso, pero no, con estas compañeras se hace todo muy, muy fácil, la verdad que muy contenta. ¿Sí? Aunque bueno, no puedo decir mucho que es la Capi, entonces... Espero que no, cosas que no, Deba, también te digo. No la líes. No, pero es verdad que al final los días es un poco eso, es entrenar, es cuidarte, es, bueno, cuando tenemos libre, por ejemplo, ayer tuvimos, era su cumpleaños, ayer, entonces, bueno. Oye, pues felicidades fuimos- allá también, un fuimos a aplauso para celebrarlo. ella. Hòstia, Fuimos a Per la celebrarlo y, pues bueno, el tiempo libre que tenemos intentamos hacer cosas. Bueno, per la mateixa o sea, aprofitàvem. Ja que Ja, teníem sí. tot Sabes el que sí. espectáculo si quieres muntat. el gorret, te lo puedes deixar per esti. Sí, no cal que Lo que te'l tú quieras, poses, no cal que te... pero... Creo que no le cabe. No le cabe, no. Pero bueno, nosotros, no sé si te has fijado, tenías una canasta, ¿vale? Aquí el equipo de guión ha pensado que era una buenísima idea meter una canasta, tenim per esti les pilotes Sí, també, mira. mira, pues, pilla unas cuantas, Madre mía. y tenim un xuego, pero lo que no sé es on Jorge. estan... Sí, no te preocupes. ¿Sí? Ah, perdón. Jesús, Ole. vale. Joder, Andrés. Espera, toma. Ah, que hay más. Vale, Sí, pues sí, tenim sí, un xuego vea, que consiste en que tenim las pilotas y en cualquier momento de la entrevista podem tirar canasta. También. ¿vale? ¿Vale? Sí, la taza també per tirar. También. No. Espera. No me las despistes, Andrés. En bebida energética, toma. Si metes canasta, sacas un papelet de aquí, de todos los Vale. que hay por aquí, ¿vale? Y le dices a alguno que faiga la prueba. Si fallas, fas la prueba tú. ¿Vale? Hay una de práctica para ver cómo... No. Vale, venga, fenomenal. Vale. No, porque sos ahí. profesional. Vale, bueno, ya, pero claro. También entrenamos. claro, las claro, cosas exacto. nuevas. Que ya tiro yo una de práctica, Venga, ¿vale? Venga, va. Uy, bueno, esa vale. entrada, ¿eh? Vale. Uy. Pelito. A ver. Lo haces tú, ¿no? Tenéis que posar un tuit, vosaltres, o sea, el meto yo con el mío Twitter, Vale. pero lo que vosaltres me digas. Qué peligro, ¿eso son todos de Tengo ese el móvil, nivel? tengo el móvil per I aquí. avui ja l'has liat un parell de vegades a Twitter, o sea que no te rayes, Jorge. Joder. Tira, Una no vez, tira. una vez al día. Así es que, bueno, Ya de ya. lo que vosotras digas. Están aquí con el ¿Sí, Twitter. lo tienes? Venga, va. Ah, bueno. Le ha venido muy rápido algo a la cabeza, o sea, me da bastante Sí, miedo. sí, Toma, ya Jorge, sabes. vente.
Ole ese tío. Vaya cacha. No vale borrarlo luego, o sea, que esto se queda. Sí, sí que se queda así. ¿Sí que se queda? Sí. Agachando la cabeza. Sí que se queda, sí que se queda, venga, se queda. Vale, vale. Espera, vamos a hacer varias cosas. Vale. Miedo tengo yo, ¿eh? No, A ver, A ver, pasa. tampoco le des al directo. vamos a animar que venga la Uy, gente a qué verlo. mal. Pero en plan, en vídeo o foto. Espera que yo en tinc més. O sea. Ah, bueno. Uy, ¿Lo has hecho o no, tía? No sé. ¿Ese móvil qué es? Oye, perdona, pues es un Samsung. Vale. Vale. Uy, Venga. qué mal salgo. No, otra tío, vez. da igual, sales bien. Es que si no, claro, se nos va a ir el programa. No, tranquilas, no, si aquí prisa no hay, vosotros a la marcha. No va lo de Jorge, Vale. lo de me han saqueado. Y ahora pone en plan... Vamos a poner una frasecita. Vale. Venga, pues, yo no te lo quieres. Exacto, Andrés. Dimpués fen lo de me han hackeado, como dice Casillas, y No va lo de Ya está, me ya, han aquí hackeado. paciencia por gloria. id pensant, si queréis. Vale, Ah, sí, vale. Te lo he dicho a ti, pero bueno, id dándole vueltas. Yo repaso trayectorias, porque entre las Vale. dos estas tías tienen más títulos que una universidad, increíble. Elena, ¿tienes 23? 26. Ahora. Uy, 23 los tuvo, los Ojalá. tuvo. Ha pasado por ellos. ¿Cuántos tienes? No, es una pregunta muy fiera, si no quieres no respondes, ¿eh? No, 26. Ah, No, 26. pero en 23 va a ganar. Ah, Sí. con 23 vas a ganar la Liga Sí. y la Supercopa. Está aquí Joder, apuntado. la tía. Sí. Es que el Andrés se documenta y el Andrés me dice, Jorge, dile lo de la Liga y la Supercopa. ¿Qué tal el éxito aquel en ese momento que vas tan joven, tal? A ver, creo que para toda jugadora, ¿no? Conseguir un título quiere decir, ¿no? Que has conseguido, obviamente, un título, pero quiere decir también todo el trabajo que llevas haciendo durante todos estos años. Yo empecé con 8 años y toda esa etapa la vivo, pues, con mucha alegría, ¿no? Porque cuesta, ¿no? Ganar un título y hacerlo también después de tantos años luchando por conseguirlos, pues, para mí fue un gran logro. Qué guay, qué guay. Y estás con Vega, que Vega es un animal. O sea, Vega viene aquí y te dice, ¿qué te pasa? Hombre, es que... En plan, Liga, Copa de la Reina 2 vegadas, dimpués, títulos internacionales, sobre europeos, tal, en 3x3. ¿A tú qué te pasa, Vega? Esto es una animalada. Que disfruto mucho de lo que hago, la verdad, me gusta mucho mi trabajo. Me cago en la leche. Y dimpués vas a estar jugando en Argentina, ¿puede ser? Sí, estuve en Argentina y en Estados Unidos también. ¿Qué tal per Estados Unidos? Bien, muy bien. Estuve un año ahí becada en una universidad americana y luego volví porque bueno, tuve una buena oferta de un equipo de Euroliga y decidí volverme, pero bueno, me fui sobre todo por tema de estudios, por empezar ahí la carrera. ¿Y qué tal el inglés? Bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí. ¿Te feban entrevistas Hablo- los periodistas en inglés? Sí, 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 hablo perfectamente inglés. Sí, sí, sí. En plan, ¿podem fer una pregunta tipo periodística? Fes lo que vulguis, Jorge. Venga, lo que de quieras, verdad que dale. Ja t'he intentat En plan- parar los peus moltes vegades. Vamos a hacer la entrevista en inglés si quieres. ¿Ok? Let's go. Luke. Go for eh, Luke, Luke, soy tu padre. Luke. A ver. if you have one shot or one opportunity ¿Ok? to seize everything you ever wanted, one moment, would you take it or just let it slip? Let us sleep. Ja està, no li pagueu el mes. Digo, I'm not gonna take it. digo, ¿No? voy a meterle una frase de Eminem. Let us sleep. Como Eminem, de hecho. Es que, claro. De hecho. El equipo de guión sabe moltes llengües, però concretament això no. Les digo a estos, voy a meterle una de Eminem así como quien no quiere la cosa, pero bueno, no. O sea, que ven, per Estados Unidos, Sí, no? muy bien, sí. ¿Y, Me gustó mucho. y cuando tornas, notas diferencia del juego de Estados Unidos aquí? Muchísimo. A mí no me gusta nada el juego americano, me parece horroroso. Me ¿Por qué? horroriza. Pero igual Me- que la NBA tampoco la sigo, no me gusta nada. Me mola este tema, ¿per qué? Pues porque es todo 1 contra 1, es cero lectura del juego, es cero divertido. Bueno, es todo muy físico y al ser tan físico al final no se lee el juego, es todo 1 contra 1, no se pasa la bola, no se juega en equipo. Y a mí es un estilo de juego que no es para nada lo que yo juego y no me gusta absolutamente nada. Exacto. ¿Y también hay Eurostep allí o allí se fa el paso Estados Unidos? Ahí es el paso de Estados Unidos, tiene uno concreto de ellos. Ya. El paso cero, no sé qué. No, es verdad, esto. Nada, ellos hacen lo que quieren, Fan también lo te que- digo, pero bueno, no Pero es no un lo juego mismo. que a mí me guste. Y aquí cuando tornas entre aquí ya venís, bueno, digo que has venido con las nuevas camisetas. ¿no? Hombre, Que os obviamente mando un que vamos a aplauso por jugar las Europa este camisetas porque queda espectacular. Bueno, teníem per aquí la nueva camiseta, no sé si la podem veure per esti. Guapíssima. ¿La tenim? Está Ah, muy mira, chula, sí, sí. esta está. Bueno, está quedado también, pero guapa. Está La muy promo chula. esti con Casey Olo. Yo de verdad que tosigo. La promo estuvo muy guay. Sí, y dos yayos que naveva a ver allí, que Sí, estaban los sí. yayos. Vienen los Reinaldo, vienen a los partidos. A siempre todos los están ahí. partidos, De momento ¿eh? han venido todos, sí. Y esos yayos son la bomba. La bomba. Son- La Pero bomba, no hay la uno bomba. que ni charra ni nada. ¿no? Bueno, vienen con las nietas y ahí están, no sé, sí. Si no fuese profesionals,
Vosaltres tenéis estudios, ¿no? Sí, hemos estudiado, sí. ¿A De qué? hecho, parte de tiempo libre. Ya hemos estudiado. Sí, claro, es que a ver, esto dura lo que dura, el baloncesto, entonces hay que tener siempre el plan B, digamos, Claro. previsto. ¿Y de qué os agradaría treballar a vosotras? Yo he hecho un grado de Ciencias Ambientales y luego hice el máster del profesorado de Biología y Geología, entonces bueno, igual tiro por ahí, que a lo mejor ahora voy a empezar otro máster también de FIBA, de básquet, de digamos gestión deportiva, entonces a lo mejor tiro por ahí también, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Voy Nunca tocando se como un poco sabe. todos los palos Sí, a ver, para qué- cuando acabe de jugar tenga como opciones o un abanico más amplio donde poder elegir. Tal cual. ¿Tú, Elena? Yo trabajo social, pero aún estoy en ello. Es complicado Va en poder velocidad crucero. compaginar todo porque al final con los entrenos Es que imposible, ¿eh? es complicado, pero hay que hacerlo, obviamente. Imposible no es. No, Hay que o sea, organizarse. O sea, es sí, complicado, claro. pero hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo. Pero ¿veis esto una persona un hombre que se dedica a un deporte profesional? Estas dudas tampoco las tiene. En estos casos, en una persona así, en un nivel así, yo veo que no tiene un problema de... Su mayor problema es, bueno, ya invertí en inmuebles y así después saca Ya. perras. Seguramente. Es así. No, las Sí, cosas seguro. como son. Sí, no, seguramente. Siga. Sí. ¿Qué Seguramente pensás sí. de esta situación que está atrás aquí, como el deporte femenino, sobre todo el baloncesto femenino? ¿Cómo el belleza a día de hoy? Venga, No, dale, es arráncate que- con la reivindicación. Es que, venga aquí. Tira la verdad pelota a la que- cara, porque yo no- ¡Mierda! ¡No! A ver, ¿qué dices? Así esquivamos la bala, ¿no? Ah, Hay que escoger... un contacto. Espera, no, a ver, espera. Sabem escriure frases tan llargues? Pero ¿qué fa estas preguntas tan largas? Escúchame, ¿Quién las escribe? hay que escoger un contacto de tu agenda y llamarle diciendo me he tragado un pez, ¿qué hago? Carlos, llama a Carlos. No, pues yo creo que ya sé lo que no hay que hacer. ¿Con creo- este móvil? No. No. Hay que poner Teniu el el- Twitter. tens el móvil a mà? pues, Alguna sí, compi del aquí. equipo, si no... Podemos llamar... Ha dit, jo he escoltat Carlos. Sí, aquí lo ha dicho, podemos llamar a nuestro entrenador. Venga, va. Por favor. Pausa dramática para la trucada. Fica l'altaveu, quieres, eh? métetelo al micro. Fica Tengo que l'altaveu. decir yo, di tú lo de me he tragado un pez, porque si no, si me escucha a mí... No. Claro, claro, no, la Toca tú. gràcia és que s'ho ¿Tengo que creu. poner altavoz? Claro, claro, hombre, por supuesto. De esta me echan. Pues es que tú has dicho de trucar, Carlos. Me he tragado un pez. No, ¿qué ho ha hago? dit ella, Me he ho ha tragado un dit. pez, ¿qué hago? Ho ha En dit plan de ella. que estás apurada. Al otro lado, al micro, al micro. Ay, ay, ay. Si no coge, ¿qué hacemos? Auto. ¡Ah! ¡Vaya fail! Vaya, bueno, pues lo he intentado. Bueno, un aplauso para Eva, va, que sí que lo ha intentado. Llamaría a mi madre, pero es que la respuesta no me va a gustar. Vale, y después, rollo en el equipo, no hay buen rollo, si es que se te os veía. Muy buen rollo. ¿Qué tal cuando arribas al equipo? ¿Cómo es la sensación del vestuario? ¿Cómo la has vivido el vestuario? Vega, tú no. Elena. Ya llega. Yo llego, Y estoy yo. entro por la puerta y veo a Vega. A ver, yo en este caso ya conocía a Vega, conocía a muchas de mis compañeras, entonces todo es más fácil. Pero sí que me pongo en la piel de compañeras que llegan nuevas a la liga y quieras o no, pues tienes ese miedo, que incluso Ya. cambiando de equipo siempre lo tienes. Pero vamos, aquí no creo que tengamos ningún problema, ¿no? Con eso, entonces nos llevamos muy bien y es un gusto poder estar con ellas y obviamente trabajar. Vale, la respuesta oficial, guapísima. Ahora digo que te han puteado, de verdad. Pero ahora contamos cosas. Ay, O no, si no, no, no me he mola. tirado, me he tirado. ¿Cuenta cómo tiró? Mierda, se ha ido. Ah. Se ha metido bajo el sofá. No, cuenta cómo tiro. No. Toma, toma. Da igual. Ah, no te apures. Pero del vestuario, ¿qué tal? Muy bien. Pero me refiero a anécdotas o cosas que pasan. Si no las Ay, cuentas tú, a las ver cuenta qué Vega. pueda pasar. A ver, asustamos mucho a Vega. No, son muy pesadas, macho. O sea, es que voy andando y en cada rincón hay una que me sale y yo estoy todo el día de verdad saltando eso. Y lo graban, claro, lo graban, porque ojo que no quede nada no grabado, ¿sabes? Claro. Es que esta O sea, chen ya es son zetas. horroroso, de verdad. La chen de la No, generación es Z. que como soy la mayor, pues claro, Claro. la patata. millennial. La Sí, patata. en eso la estamos Curtiendo. Sí. Te vienen a hacer aquí con... Ay, Con que ese vengo con a hacer los un TikTok. TikToks. Con TikTok, sí, No puedo con claro. los TikToks, es que no puedo. Te giras y las ves. Escucha, Vega, ¿qué aquí haces? tienes la tuya cámara para Buah, reivindicarlo. es que no puedo con los TikToks, es que de verdad, o sea, es una cosa... de verdad, Luego es los que- mira, ¿eh? Porque Bueno, claro que las miro porque, o sea, tengo TikTok, a ver, al final me la he descargado solo por ver, pero vamos, que bailes todos los días. ¿Qué te sale en el feed? ¿Qué te sale en el feed de TikTok a vos atrás? Baloncesto. No, los típicos tips estos de organizar. A mí cocina, tía, porque a mí me salen recetas todo el rato. A mí no, ¿se ves eso? No, como no me gusta mucho cocinar, a Lo mí que me veo, gusta creo. más limpiar, A mí me entonces sale eso tengo Davinia. los tips de Davinia. Davinia es la que tenemos 18 años en el equipo, que claro, Ah, esta- ¿sí? o sea, lo de los TikToks es como religión para ella, es una barbaridad.
Pero una barbaridad, ¿eh? Sí, No, pero en plan- Nivel Dios, nivel Nivel Dios. Dios. O sea, buah, sí, sí, sí. ¿Cuál era el último tren de TikTok que os agrade a vosotras? Tren de... Yo qué sé, de... Yo aprendí ayer lo que era un tren. ¿Segura? Me lo explicaron ayer. Explícale, Vega, Solo con explícale- eso ya te digo todo. O sea, explícale a mi ayer en madre. la historia me lo explicaron. Mamá, ¿te va a explicar Vega lo que es un trend? Es lo que está como ahora de moda, ¿no? En TikTok. Sí. En plan, cosas que... explicado, Pues fenomenal. explica maravilloso. Venga, siguiente. Pregunta Ahora, sin ya saber. charlan de baloncesto. Sos las dos alero, ¿no? De la posición alero. Alero. Yo también Bueno, soy yo alero. a la pivot. Yo a la pivot. He sido alero Alero. y ahora estoy como a la pivot. Digamos, un 4. Me ha pasado lo mismo. ¿Sí? En tu, Yo chugo en la liga que estás social, que quiero decir... A ver, rugby con balón de baloncesto. Pero, ostras, hay una cosa que siempre he querido preguntar a un jugador profesional de baloncesto. ¿Tú sabes la sensación, Isha, cuando tú te tiras un triple, fas así y dices, esta va dentro? ¿Sabes esa vegada que te sientes ya conectada con el aro? Que dices, esta entra. jugando? Eso lo hace Carrick, tío. Eso es el facarri que tienes. Eso lo hace Carrick. Pero, ¿sabes la sensación que digo? Que dices, está dentro. ¿Cómo definirías, Isha, a una persona que me haya jugado a baloncesto? Pues está detrás. Es que es complicado. Es la Es que no la quiero seguridad decir. de decir, va bien. Pero yo no Perfecto. dejo de mirar hasta que entra, ¿eh? Yo no hago lo de me No. giro porque luego quedas fatal, evidentemente, si lo entra. ¿Seguro? Hombre, no, yo nunca lo he hecho. Hombre, estaría No, yo guapísimo tampoco. esto de que te chiras en plan, venga, hasta luego, y de repente, pum. Agua. Airball. Airball. Pero una pregunta que pregunta mucho la gent també, que la feien con Andrés, Claro, sí, por lo que sea. que cal ser alto para jugar a baloncesto, Se cal pot- medir 2,20 como a Daimara. Se pot jugar a baloncesto siguent alt, pero también se pot ser alt y no jugar a baloncesto. O sea, quiero decir, a yo no se me da bien. Quiero decir, o sea... Andrés, reto. No, esta no consigo. Es verdad, Reto. Joder, macho. No, és que Reto, per fer reto. tonto, veis? Pero ya veo que no. O sea, yo toda la vida. ¿Jugas a...? No. Yo nadaba. Claro, también arribes antes. También, ¿verdad? No el voy a leer per la tuya integridad física. ¿En serio? Sí. ¿Y Otra. no se vale? Otra. Pues coge otra. Claro. Comodín. Claro, Que yo me, tienen tengo unos que, guionistas que son muy graciosos. yo me tengo que fiar de Jorge, ¿sabes? O sea... Otra vez la de pon un tuit, no me mola, ¿eh? Aquí esto se A repite. mí me lo repetís, me cago en la leche. A ver. Conta la vegada que me hayas feito el ridículo. Pues mira, vaig veure un dia que me va trucar un amic, me va dir vos heis un programa de la tele i pues uns quants mesos després estiste molt la fama. Qué majo, el Zagal. Majete, Es muy majete. majo. Mágico. Pues, bueno, cambiant de tema una miqueta. Nosotros hem estado buscando unos días, han estado a la chen más alta de toda la península, en plan de media. Y nos hem dado cuenta de que están aquí a un jugador aquí de Aragón, que es Samianigo, Sabiñánigo. Sí. Y son los más altos de toda la península. Y per iso, pues teníamos la duda de si la chen alta pues, jugaba millor a baloncesto, pues veniu con Ixabre Romanos, que es un colaborador nuestro reportero a la carrera, a preguntar a ver si la chen de Samianigo pues son buenos en baloncesto. Agua Bellelo. Ixabre me jugó 50 euros a que en una hora aquí no mete canasta ninguno. Mira, es que la Chen que va a hacer canasta en una hora. Va, 50 euros. Me disco 50 euros. ¿Tú te crees? Ay, me meo. Pues més coses de TikTok, no? Més cosetes assassines. Perquè tu de Samianigo, tu no has estado pel Pirineu, ¿verdad, Elena? ¿O sí? Sí, pero con tanto entreno no me da tiempo, ¿eh? Ya. Perquè, claro, tú Aragón, sabebas Aragón, coneixebas Aragón. ¿Cómo te trata Aragón? La típica pregunta. Muy bien, no me puedo quejar, sobre todo aquí con el soporte de TV Aragón, encantada. TV Aragón está guapo como no. Sí, me. hay Está Antena programa- Aragón y TV Aragón. Oye, así lo llamamos nosotros. Exacto. Hay programas La- muy chulos, ¿eh?
No, la cosa és que, claro, en los Leons i tal, de l'equipació del Castellamont, que sabem que tu ja tenies relació en los Leons, que una vegada hasta li vas donar un beso a uno. Ah, Le teníem va un d'un beso- vídeo le va d'un beso a un de león. Elena donarle un beso a un león. Sí, sí. Eso que van a enseñarme. ¿Qué haces, tío, en tu tiempo libre? ¿Qué haces? No, lo Li peor, va, o sea, sí, com a diu un amic, un besito en el ano, a un león. Sí, sí. Es un negro al Leo. lo peor era que era el culo del león. O sea, le Claro, hacía al claro. león el culo. ¿Pero en qué momento? A ver, explícame eso. ¿Qué está pasando aquí? En Girona está el cul de la Lleona. Entonces dicen que si tú besas el cul de la Lleona es porque significa que vas a volver a Girona. Entonces es como que la gente le besa Has el culo tornado a para Girona? volver a Girona. ¿Has tornado? A jugar a encontrar, sí. A O reventar. sea que... O sea, el sí besito que no fue tan sí. bueno. Pero claro, al final un guión de estos que está todo el día recibiendo besos, yo creo que se queda con una cara Ay. tipo así, en plan de tú qué fastidio que tienes aquí, dame mal. En plan, tanta chen aquí. Besándome el culo. Pero bueno, hasta aquí, jaja, jiji. Jaja, jiji. Molta gràcia me fa tot. Pero, viene el debate. Yo tengo unas amigas que juegan en las categorías inferiores del Barça. Y me han dicho, si las entrevistas, les tienes que preguntar una cosa. Son profesionales del 3x3. 3x3 u 5x5. 3x3. Clarísimo, además. No, Clarísimo, además. Tía, que no quiero responder a esto. Uy, nada, otra, sácala tú. No hay papelitos. Anda, no, que ya, yo Sí, que no hay 800, papeles, tira. sí. Vale, 3x3. ¿Pero por qué 3x3? Por todo. Para mí es más divertido, es más dinámico, el ambiente es como mucho más sanote, las ciudades a las que viajas pues son una pasada, el show que se monta alrededor es muy chulo, luego mentalmente te exige mucho, físicamente es mucho más exigente también, no sé, yo por todo, me gusta bastante más que el 5x5, al final el 5x5 juego porque Porque se te da de puta porque madre. tengo la un verdad. contrato, porque tengo un contrato, me pagan más que el 3x3 y fin. Claro. Pero a mí me gusta más el 3x3 porque el 3x3 todavía no hay liga. Y también chugas más relajado, ¿no? Entiendo que estás más... ¿En el en- 5x5? Bueno. No, en el 3... Bueno, me Ah, refiero bueno, relajado mentalmente, en plan, en una... Sí. ¿No? ¿En el 3x3? Bueno, No, que va, que va, que va. No, Vas no, con- vas no. con el culo así todo el rato. Porque es como, va todo pasando tan rápido, son 10 minutos que puede pasar de todo en cualquier momento, entonces vas... Ya. No, no, vas en tensión todo el rato. Vale, porque 3x3 es... Bueno, perdón, Elena, ¿qué te ha tocado? poner un tuit. Nah, pues da igual, ya le enfeito, va. Ah, Pues mola, lo de poner tweet. Ya vale, sí. Es que no hay muchas repetidas. Pero claro, entonces, el 3x3, las normas son 10 minutos ¿Sí? O 21 puntos. u 21 puntos. Exacto. Vale. Los triples valen 3. Los triples valen 2. Y las canastas de 2 valen 1. Vale. ¿No hay tiros libres? Sí, Sí. hay tiros ¿Y libres. también valen 1? Sí, ¿O medio? valen 1. No me gusta. Valen 1. Y luego, por ejemplo, no hay faltas individuales. Yo puedo cascar todo lo que quiera, que no tengo falta, no me pueden echar. Lo que sí que hay es faltas de equipo. Pero A ni los seis- antideportivas. No, antideportivas sí, técnicas también. Vale. Lo que pasa es que para que las piten, pues tela. Ya, o Porque sea- es mucho más, hay mucho más contacto, es mucho más físico. Muy cañero. Se ¿no? permite mucho más. sí. Y tampoco no hay tanta social. chugada, ¿no? Un poco más. No, Sí. son más movimientos, pero... Pero hay también. Hay, sí, hay. Y ahora, bueno, no hay competiciones, pero no hay una liga, pero la liga Isha, no sé cómo se... O sea, quiero decir, tenéis como una especie de competición que es eliminatoria, ¿no? Y otra que no, que es la liga esta que se fa ara. Es que no sé muy bien O cómo sea, va. ahora hay... Bueno, es que ahora mismo liga durante el año no hay. Ahora mismo están sacando ligas Alemania, Francia también ha sacado, Holanda, son países que están como ahora más pioneros en esto y han sacado ligas durante el año, pero en España todavía no... Ya. O sea, está la liga Herbalife en verano, que es lo que Claro, pero nosotros jugamos. si sacan la liga durante el año, no se puede compatibilizar. Claro, no. En el momento en el que lo sacan tienen que decir, pues venga, esto va a ser profesional igual que el 5x5, entonces en ese momento es cuando diremos, pues adiós 5x5. Hola 3x3. Hola 3x3, ¿qué tal? Ho té claríssim, ja. Sí, Pim, tiene pam, clarísimo. me da A igual, muerte. no... Sí, sí. Hombre, además has ganado un montón de cosas, Vega, en 3x3. Sí, llevo ya muchos años, yo llevo pues 7 u 8 años ya, bueno, desde que se inició, yo Es- llevo desde que empezó. Es casi una miqueta y un referente también de lo que es el 3x3. Bueno, es que a mí me gusta mucho y es verdad ¿A que que desde sí? el momento Sí, me... un no, referente en total. 3x3. Y ya No, está, y Vega, tanto. ya está. Y hay muchas más. Pero es que es como que desde el inicio que empezó y bueno, me enganchó. Bueno, oye, pues ven. Porque además, independientemente, ya tornando otra vez al 5x5, el deporte que hemos agradado a todos. Arriba Casa de Mon. Pero claro, nos echan. No, claro. O sea, nos van a echar. Con razón. He jugado el Mundial, ¿no? Sí. También. ¿Cómo va a ser la experiencia? A ver, agridulce, entiendo, pero la experiencia Sí, entiendo porque que... palmamos y tal, pero bueno, muy bonito. O sea, siempre un mundial mola mucho jugarlo. Además, bueno, se hizo en Bélgica, estuvo muy chulo cómo lo montaron y tal. Y estuvo, bueno,
agridulce, porque al final palmamos, pero Ya. fue muy chulo. Muy Contra chulo. Francia, ¿no? Sí. Entonces, ¿os vas a alegrar del final del Los gabaches Eurobasket? me caen fatal. Es otra cosa que también te quería decir, me caen fatal. Eh, Porque al fatal, no lo europeo, soporto. al europeo No lo también soporto. pagan a No Francia. soporto. Sí, por eso Sí, no, de eso no ¿por qué no vamos a cambiamos a 5 por 5? Claro, claro. Porque mi madre me dio la vida, pero odiar a Francia me dio las ganas de vivirla. Total. No, pero sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, no sé, ¿cómo veías el panorama ahora yo qué sé, del baloncesto femenino estatal? Esto sí que quería preguntar-te-lo. Porque como sos dos referents a día de hoy... A ver, la gente dice que está mejor, ¿no? Que se está luchando cada día para que vaya mejor, pero me acuerdo que incluso Vega lo decía en una entrevista, que ella lleva muchos más años que yo, que las cosas no siguen igual, pero están parecidas. Entonces, que tenemos que intentar nosotras, pues desde aquí, animar también a la gente que nos venga a ver, a patrocinadores que sigan apoyando el baloncesto femenino, que al final también jugamos a baloncesto, o sea, no cambia nada, es el mismo baloncesto que puedan hacer los chicos, pero el simple hecho pues, que por ellos apuestan más. Y esa es la triste realidad, que nosotras, por ejemplo, que hablábamos, que después de un futuro, cuando esto se termine, tendremos que buscarnos la vida y los chicos pues podrán vivir pues con lo que han ganado durante la época de baloncesto, y es así. Pues has dicha reivindicación, ¿no? Yo creo que... No, es verdad. Y ahora una pregunta, Elena. Vega, después de un partido que se pierde, ¿cómo está Vega? Vega dirías que dura. Enfadada. Bueno, pero eso hasta este punto no entiendo, normal. Pero ¿no hay alguna bella anécdota per estiu, bella cosa que digas, ostras, no quiero meter en un compromiso a Vega? No, pues ya lo estás haciendo, pero no pasa nada, no pasa nada. Ostras, a ver, sí que Habla es cierto tranquilamente, Elena, no pasa que No, ahora mismo no pasa nada, pero ya No verás. pasa después. nada, Vas a luego flipar. hablamos. yo, Te vas a cagar, como digas algo. yo me acuerdo mi primer Uy, año. ya lo vi. Espera. Yo me acuerdo mi primer año como profesional. Ay, Dios. Claro, yo era una pardilla. Y me acuerdo que en ese momento jugué en contra Vega, ¿no? Y ella estaba en Bembibre. Y yo digo, ostras, Bembibre. Yo no conocía Bembibre porque había estado en una concentración, pero... En León, ¿vale? Para que en os situéis y solamente no sabéis Vale. ni dónde está. Bembibre, un pueblo muy pequeñito perdido. Y nada, jugamos el partido y luego pues lo típico que sales a cenar con las del equipo, tal y cual. Y Esto no me luego está te vas gustando por dónde está yendo, porque lo sé. te vas a tomar algo. Y claro, yo conocía a Vega pues lo que había visto en vídeos, ¿no? Vega, la tiradora, no sé qué, cuidado, tal. Y claro, luego la conoces fuera de la pista y súper cachonda. Y me acuerdo que, claro, yo tenía en ese momento 19 años y me dice, tómate esto. Y yo me lo tomé. Digo, ostras, ¿esto El qué elixir del es? éxito. ¿Qué es eso? Y era un cóctel que tenía como fuego. Claro, te lo Chupito de fuego. bebías. A ver, es que, a ver. Ay, Yo ay, te pongo, es que te pongo tampoco quiero situación. contar aquí. Claro, exacto. Vale, te pongo cuéntalo tú situación. también, a Piensa ver. que Benvibres es un sitio así muy pequeñito y Sí. tenía, pues claro, para hacer fiesta en 3 bares contados. Correcto, 3 bares, que vale. son los 3 que hay en la calle principal, que es una calle principal, y los 3 Vale. bares, ¿vale? Fin de la historia. Entonces, en uno de esos bares era la chupitería. Ah, bueno. Y era una carta que tenía 102 chupitos. Yo estuve ahí 2 años, pues los 102 chupitos yo los probé. Bueno. Entonces, claro, aquí esta vino a jugar. Entonces, cada vez que venía algún equipo tal, pues íbamos a la chupitería. Vale. Entonces había uno que era de fuego, que era como muy gracioso cómo te lo montaban y tal. Y entonces fue como, oh, ven Venga, aquí. claro, Te vas a no probar nos esto. conocíamos. Venga. Y ostras, mira la Vega. Mírala. Pero claro, tampoco quería contar, a ver. No, te va a sentar regular el Esto- chupito, ¿qué lo que? Tú No, estabas la verdad regular. que estaba muy bueno, Estaba ¿eh? bueno ¿Sí? de narices. Estaba muy bueno, Estaba es bueno de que narices, sí. Vega entiende. Hay Vega- que hacerle caso. Por el Dentro de la probarlo. pista y fuera. Fija, dentro de la pista y fuera no hay cachondeo. Aquí no. En plan, está guay. Esta mujer. Siempre, Es que- Para mí es el que sentido del mucho. humor es la base de todo. I quan vas començar con todo lo del baloncesto, ja, bueno, pues, ja fa anys, però a qui admirabas vosaltres? Tenías un referent o unos referents que dices, mira, pues mira, yo admiraba tal, tal y tal. Vegan, no sé. Pues sí y no. O sea, sí por cercanía, porque ella era una, es Ana Montañana, que es una jugadora que, bueno, lo ha ganado absolutamente todo y era buenísima, jugaba también de 4. Y sabía de ella por el simple hecho de que era de Valencia y que había ido a mi colegio, al Pilar. Entonces, por eso sabía de ella, pero no porque la viera ni en la tele ni, Ya. ni en ningún lado. O sea, quiero decir, ahora mismo, hoy en día, a lo mejor la gente más joven sí que puede tener referentes femeninos en el deporte, pero cuando yo era joven, Sí, a mí la me verdad es que, pasaba igual. sinceramente, no. Yo la veía a ella porque la tenía ahí y la veía.
Pero sí, ¿no? Te hubiera dicho, si no hubiera sido ella, te diría que no, que nadie. Vaya. Igual, Elena. No, porque fue diferente. Yo, Porque es más joven. Claro, yo cuando empecé solo veía a los chicos jugar en la tele. Ya. Y tenía pues en ese momento Pau Gasol. Obviamente Hombre. me sigue gustando y es un gran referente, pero creo que ahora las chicas de hoy en día lo tienen mucho más fácil para seguirnos, y esa es una cosa que yo hubiera agradecido cuando era pequeña y empecé a jugar a bàsquet. Home, ara vosaltres sou les referents. Tos sentís referents del baloncesto femenino en España? Ostras, Bueno, lo digo muy en serio, ¿eh? Ya, pues no sé. Sí, yo creo que sí, porque a mí me llegan muchos mensajes en Instagram, ¿no? De niñas que nos siguen, que nos felicitan por el partido. Entonces yo creo que el hecho de que nos envíen estos mensajes quiere decir pues que nos siguen de cerca, y también muchas de que van con nuestras camisetas. Entonces para nosotras guay. yo creo Eso sí que mola, eso ¿ves? Sí. mola mucho, que ahora podéis comprar esas super Ya camisetas. no por cierto. Qué bien lo has hecho, qué bien traída, qué bien traída, tía. Muy ben metida, muy Qué ben bien metida. traída, y cómo lo ha hecho de bien. Us volia comentar una cosa, perquè tinguem, ara ja que anem acabant, he aconseguit, estic molt content, perquè he aconseguit que Ixabre torni a anar a investigar uno de los sucesos extraños de Aragón. És que Ixabre se'n va per estir a la carrera a veure pues, entrevistes, TikToks, movides, però també fa reportatges en plan investigació. Un dia el vaig enviar a Teruel i ara l'hem tornat a enviar a que investigue la desaparició de Fluvi. ¿Te acordeu de Fluvi? Sí. 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 De la Expo? Sí, O sea, de hecho yo fui. La cosa és que fa un temps que va deixar la vida pública, tal, però ara ha desaparegut, ja no se sap on està. I la cosa és que vam aconseguir que Ixabre, antes de que desaparegués, lo entrevistés. Ostres. Llavors, anem a veure si, por lo menos a la entrevista, mos doni alguna pista de on ha pogut estar, porque vamos, a ver, ahí sigue agua de hielo. Bueno, Fluvi, ¿Qué pasa, pues? ¿cómo estás? Bien, ¿Sí? bien, macho, sí, sí, sí. Aquí estamos, muy contento de estar con vosotros. ¿Sabes quién soy, no? ¿Sabes quién ¿Tú conoces eres el programa? hombre, el de Escapar la Boira? Sí, hombre, el programa este que se fa en Aragón Televisión. Sí, lo veo en YouTube. En la tele no, porque se me moja en el río. No lo veis en la televisión autonómica. Que se me moja la tele, Vale, ¿no? vale. ¿Y el móvil? El móvil es waterproof. Ah, vale, vale. Y tú y es waterproof también, ¿no? Porque... Hombre, yo, al ser una gota, te das cuenta. Vale, vale. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo es tú después de 14 años de la Expo? Bien, pues a ver, hombre, la Expo para mí fue una de mis mejores obras y estoy muy contenta, loca de contenta de cómo es la gente conmigo y muy orgullosa de la Expo que hice, sí. Pero no eras tú Solenka, había una otra Ica, ¿no? Y era Ica. Sí, sí, había... Ica y era tuya, dicen que ya eras parella, ¿no? No, o sea, pareja no somos. A ver, la gente decía que éramos hermanas. Parella de hecho, no, o sea, no. O de Ansó, ¿o no? No, yo soy de aquí, de Vale, Zaragoza. vale. Entonces, me refiero a que somos amigas nada más. O sea, que yo Vale. la conocí para la Expo, Ujú. lo que luego empezaron a pasar cosas y Ya. demás, y ya sabes que cuando el río suena, Ya. agua lleva. Bueno, pues nada, una pena. Un chorro con melena. Bueno, déjame Es zaspar una un poco broma de que- agua porque... No, ¿Qué pasa? No, las botellas son las cárceles de las gotas. Déjalo eso, no bebas. Vale, vale. No bebas. Bueno, oye, ¿no sabía que ya eras implicado en causas sociales también? Claro, o sea, estoy en la protección de las gotas, pero luego también hemos hecho una ¿De las iniciativa... Jotas? Las gotas. Ah, de las Jotas. Ah, de Sí, las Jotas también me gustan Vale, mucho. vale. Pues hemos hecho una iniciativa ahora que se llama No mes en el meandro, Alejandro, que va sobre las gotas de pis, para que no Va. vengan al río con nosotras porque nos quitan el trabajo. Mamma Y que yo mía. no soy racista de... Se nota, que fa 14 años y te aburres, porque menuda tralla, En Bueno. fin, bueno, que no hem venido a charrar de ese tema. ¿Y no te fa honra que toda la chen en Aragón sepa qui eso o qué? Sí me fa, pero bueno, yo a ellos también les quiero, Ya. Bueno, Mucho. pero que esto va a pasar hace... Pasa que- ¿Cuántos años tenías tú toda la Expo? Nada, 12 años. 12 años. Pero yo creo que ahora es hora ya de evaporarme y de llover en otro sitio. Necesito encontrarme a mí mismo. Hombre, pero no digas eso, que a ver si te va a pasar algo. No, que no me pasa nada. Yo no quiero decir nada más. Muchas gracias por la entrevista y ya sabes que en abril... Aguas mil.
Andrés, igual caldria ja deixar de mandar gent a estas bizarrades, Jo és que no ho puc evitar, és que hi ha tantes coses, hi ha tantes qüestions que vull resoldre que no puc parar. Yo de verdad, Andrés, que tío, que no cal. No sé. A ver, lo bueno de que Fluvi pues, es la millor mascota que ha tenido Aragón. Por lo menos de les... Sí, jo crec que sí. Ay, Jesús, qué susto. Bueno, a ver... Vale, perdón, no la millor, no. Perdón, la millor Link. Hombre, la millor Link. Hombre, por supuesto. Es que la duda ofende. Link. ¡Oh! ¡Una fianza que me ha traído esto! Gracias, Link. A ver, Jorge, El dicho que per aquí. tire. Sí, que tire Link. Venga, Link. Si la metes... No vamos a entrenar. Venga, va. Si la metes no vas a entrenar. Vea. ¡Venga, hombre, venga! ¿Qué vas? Un aplauso para Link, gracias. Vine, igual. Que una cosa, no n'heu acertat ni una. Si voleu. No, O sea, igual sí que deberíamos ir a entrenar. última, Tira, pasa, no hay prova. Solo última, només tira. última Pero no hay oportunitat, reto, vinga, que Vinga, només va. tinguem... Uy. Quasi... ¿No ha entrado, seguro? No. Uy. Ah, Es que parece fácil, pero no. Pero Pa- no. Bueno. Parece fácil, pero no. claro, és que teníem... No, heu tirat 2 vegades, no... Espera un momento. Gracias, Link, que ya te puedo decir, ¿eh? De verdad. Ah, vale. Hasta luego, Es Link. que no oye bien. Todo borde, ¿sabes? Que la cosa que tenim lo de los regalos i esperàvem que alguna, ne colés alguna, perquè teníem 2 regalos i us anàvem a deixar triar, però Helena, ja que ella la capitana i sempre pues, estarà una miqueta pel davant, i deixarem ganar a tu. Gracias. Oye, de Bueno, verdad, pues lo muy que bien. tienes de ser capitana. La Elena. Pero ya solo metes desgracias. ¡Ojo! Tinguem, com a los leones està en la movida, el cul de la lleona, estos, tinguem estos dos i com has ganat tu, pots triar quin de los 2 leons vols tu i quin li dices a ella. Casi te el saque. Així que... A ver, venga, ¿cuál quieres? No, no me hagas elegir a mí, claro. ¿Lo quieres poner en el coche? Bueno, sí. Besar el culo, tío. Besar el culo. Bueno, pues para vosotros nos regalos. Ya nos apañamos. De verdad que ha sido un placer que tenidos aquí a las dos. Gracias también, Andrés, que has estado por aquí. El gorro te queda de maravilla, de verdad. Hombre, por supuesto. Se m'havia oblidat. Tu te creus? Se m'havia oblidat. Así es que un aplauso para Elena Omar y Vega Jimeno, por favor. Que nos compa la boira. Qué calor, tío, me está dando Gracias por todo, de verdad. Cuidado. Igualmente. Tornarem. Hombre, ¿Cuál partida de ajedrez, tío? Exacto. que ya ha besado el culo. 3 contra 3, sí, sí. Cualquiera. Un día, hombre. Muchas gracias. Igualment. Gracias a las dos. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias a todos los que has venido. Un aplauso fuerte para vosotros. Un aplauso también para toda la gent que mos veie desde casa. Gracias per veiem-nos. I marxad tots a escampar la boira. Gracias per veiem-nos.